Pasada o el miércoles anterior, estuvimos hablando un poco acerca de la vida de un personaje que se llama Abiatar. Abiatar fue un sacerdote, un hombre joven, más o menos de la edad de David. Yo le calculo más o menos la edad de David o contemporáneo a David. Y un día resulta que David fue a visitar a su papá, que era el sacerdote, y por causa de que David fue a visitar a su papá, a ese sacerdote, se desencadenó todo. ¿Y qué es todo? Que Saúl mandó a matar al sacerdote y dice que como a 70 otros sacerdotes y a todo el pueblo de los sacerdotes llamados Nod, un pueblo de sacerdotes. Aniquiló hombres, mujeres, niños, animales. A todos les dio, como dicen, les dio cuello. Pero uno de ellos, llamado Abiatar, escapó, se huyó, él no murió en esa masacre. Y entonces se fue a refugiar con David, que en ese tiempo David también era un perseguido. Como diríamos ahora en México, era un perseguido político, era un perseguido por parte del gobierno, y el gobierno era Saúl. Saúl lo perseguía y quería matarlo. Y entonces Abiatar se junta con David y David le dice, está bien, puedes estar conmigo vas a estar seguro, a donde quiera que yo esté vas a estar tú. Y en ese momento David y Abiatar, siendo jóvenes, quizás siendo inexpertos, quizás con muchas promesas que Dios les había dado, pero que la mayoría no habían alcanzado, empiezan juntos, empiezan a caminar juntos. Y voy a leer algunos versículos, si quieres los puedes ir anotando, pero lo que yo quiero resaltar en este miércoles es cómo un hombre de Dios, un hombre que se unió a David, que sirvió con él, que estuvo entre sus consejeros, entre su corte, entre la élite del reino, al final de su vida decidió, y creo que esa es la palabra clave, decidió no seguir con David. Y no solamente no seguir, porque a lo mejor él hubiera dicho, no quiero ir más contigo, David, hasta aquí terminé mi ministerio, hasta aquí terminó mi trabajo, hasta aquí te doy las gracias. No fue así, sino lo que vamos a ver hoy es que hubo una traición, hubo una rebelión, y eso es malo, eso es pecado, eso no está bien, no hay cómo justificarlo. Entonces me gustaría que me pudieras acompañar con algunos versículos para resumir la vida de Abiatar. Y el primero de ellos que vamos a buscar es Primera de Samuel 23, 6. Primera de Samuel 23, 6. ¿Qué es lo que sucede en esta Primera de Samuel 23? Bueno, lo que sucede es que David sigue huyendo. David sigue siendo un prisionero o un preso político, más bien un perseguido político. Es alguien que tiene que estar huyendo, a pesar de que él ya había sido ungido por Samuel. Pero Saúl lo está persiguiendo. Y en Primera de Samuel 23, Saúl está escapando. Y no solamente escapando, sino que en ocasiones la gente apoyaba a David y en ocasiones la gente no apoyaba a David. En ocasiones David era bien recibido en el pueblo, en el lugar donde se escondía, y en ocasiones no era bien recibido. Y en este pasaje de Samuel 23 no es bien recibido. Y entonces el versículo 6 dice lo siguiente. Y aconteció que cuando Abiatar, subraya ahí la palabra Abiatar porque es el sacerdote del que te platiqué, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Ahora, si tú no estás muy enterado qué es el efod o qué era el efod, era un tipo de peto, algo que era parte de la vestidura del sacerdote, y por medio de esta, si me equivoco me pueden corregir, por medio de esta consultaban al Señor. Traía unas piedras, creo que 6 de cada lado, y cada una representaba las tribus de Israel. Y por alguna manera,
cuando el sacerdote se acercaba con el efod, con este tipo de aditamento, Dios les mostraba cosas o Dios les hablaba a través de esto. No tengo muy claro cómo era la manera de hacerlo, pero lo que sí sé es que el efod era importante porque era una forma en que Dios iba a hablar o en que iba a revelar. Y ve el versículo 9. 9 dice, mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, acuérdate, David es un perseguido político, dijo a Abiatar el sacerdote, trae el efod. Y dijo David, Jehová, Jehová, Dios de Israel, tu siervo, tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Ahora, lo que vemos en el contexto, en los versículos posteriores, es que David consulta a Dios por medio del sacerdote a través del efod. A ver si lo dije bien. David consulta o le pregunta a Dios a través del sacerdote Abiatar por medio del efod. Y a través de esto Dios le dice, ¿sabes qué? Vas a ir y vas a luchar y tú vas a vencer. No tengas miedo. Y David obtiene una confirmación. Y lo que quiero resaltar es que el sacerdote está allí junto con David, está usando el efod, está en cierto sentido ministrando y trayendo una revelación de lo que Dios va a hacer en ese pueblo. Y eso es importante. Me paso al siguiente. Eh, Primera de Samuel 30. Primera de Samuel 30. Dice, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Ahora, este pueblo que hablaba de apedrearlo era su propio pueblo, eran sus propios camaradas. David se juntó como con unos 600 hombres, todos fieles a David, muchos de ellos valientes, muchos de ellos después lo van a traicionar. Y en este momento lo que sucede es que David hace lo que sabe hacer en cierta etapa de su vida. ¿Y qué es lo que sabe hacer? Va a la guerra, va a luchar, vence, gana un gran botín, todavía del botín se da el lujo de compartir y resulta que cuando regresa a su campamento donde están sus mujeres, donde están sus niños, donde están su familia, resulta que otro pueblo ya se llevó a todos. Y los soldados de David, cuando ven esto, dice que lloran amargamente, se sienten tristes, se sienten frustrados, porque mientras ellos están luchando, su familia fue como secuestrada, fue robada. Ahora, en ese momento ellos no sabían que estaban vivos. Ellos pensaron lo peor y estaban tan tristes y después tan molestos que pensaban que era la culpa de David. Por eso dice que ya lo querían apedrear. Dice, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. No sé cómo, pero estoy seguro que adoró, que hubo un tiempo en que él estuvo adorando y dijo, ok, si me han de apedrear está bien, si he de morir está bien, pero antes de que algo suceda, quiero consultar al Señor, quiero escuchar lo que Él tiene para mí y para estos hombres, del cual yo soy su líder o del cual yo soy su cabeza, el que está llevándolos a través de estas incursiones. Y ve el versículo 7, primera de Samuel 37. Y dijo David al sacerdote Abiatar otra vez, en otro lugar, el mismo sacerdote, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y parece ser que esta vez David consulta directamente al Señor. Pero checa que Abiatar está junto con David. David y Abiatar van a vivir las mismas aventuras. David como soldado, Abiatar como sacerdote, pero los dos como perseguidos. Y en este momento es tanta el dolor y la confusión que David dice, antes de que algo suceda, voy a consultar al Señor. Y Abiatar está con él. Y bueno, si tú conoces la historia, lo que sucede es que Dios les dice que vayan, que todos están con vida, que vayan y que recuperen y que tomen. Y entonces dice que David con sus 600 hombres va, en el camino se encuentran un egipcio y ese egipcio es como un soplón y les dice, yo te voy a llevar a donde están tus mujeres, a donde están tus hijos, porque yo venía con ese campamento, nada más que me enfermé y me dieron por muerto y aquí estoy. Y el egipcio los lleva a ese lugar. Pero Abiatar, David,
están en las mismas aventuras, están en el mismo barco, están tras la misma visión, están tras lo mismo. Sin embargo, vamos a ver qué sucede o cómo evoluciona la vida de ambos. En este momento los dos son perseguidos, son afligidos, tienen que andar huyendo, tienen que andar quizás escondiéndose. Pero van pasando los años, van madurando, van entendiendo, van alcanzando cosas que Dios les ha dado. Y de aquí me voy a brincar hasta Segunda de Samuel 8:17. Segunda de Samuel 8:17. Ya han pasado algunos años desde que David ha sido perseguido. Y cuando Saúl muere, David empieza siendo primeramente rey sobre Judá. 7 años reinó primeramente en Judá, porque las otras tribus, la mayoría, eran fieles todavía a la casa de Saúl, aunque Saúl ya estaba muerto, habían puesto a alguno de sus descendientes. Pero mientras que David está reinando en Hebrón, y después del 7º año, en el 8º, dice que vienen los ancianos de Israel y dicen, pues tú tienes que ser el rey sobre todo Israel. Y total que hay un punto en la historia de David, de Abiatar y de sus amigos en que las cosas van un poco mejor, en que las cosas ya no son perseguidos, ya no solamente son el reino de Judá, ahora son el reino de todo Israel. Y Dios empieza a traer, a establecer ciertas cosas, a establecer cierto gobierno. La vida de David ilustra también la madurez en un ministerio. Bueno, me voy a brincar esa parte, pero ve lo que dice Segunda de Samuel 8:17. Y Sadoc, hijo de Aitof, ese era otro sacerdote, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Seraías era escriba. La Biblia, en algunos pasajes, también describe a la corte de David. Describe a los hombres que estuvieron como sus líderes. Algunos líderes que tuvo David eran líderes en el ejército, como Joab. Algunos otros eran líderes en la música. Algunos otros eran líderes en los escribas. Otros estaban sobre las empresas del rey, sobre sus negocios. Otros eran líderes en el ámbito religioso, como Abiatar y como Sadoc. Es decir, David tenía líderes, tenía muchos líderes, y la mayoría de ellos le fueron fieles hasta el final, no todos. Pero voy avanzando. Pero nota aquí que está Abiatar y está Sadoc. Están juntos, están ejerciendo el ministerio bajo la dirección o bajo el liderazgo de David en todo Israel, en todo el país. Segunda de Samuel 15. Así como David de pronto alcanzó una etapa de cierta paz en el reino, de cierta estabilidad, hubo rebeliones. Hubo lo que diríamos actualmente como golpes de Estado. Y tristemente estos golpes de Estado o estas rebeliones algunas veces vinieron de sus propios hijos, de su propia familia, de sus allegados, de los que tú dirías, ¿cómo puede ser que traicionó a su padre? Pues sí. Y en este capítulo 15 de Segunda de Samuel sucede algo sorprendente. David va a tener que volver a huir. Parece que la vida de David es estar huyendo. Y en este momento él está huyendo porque hay una rebelión, la rebelión de Absalón, del cual vamos a hablar después, pero Absalón era un hijo de David. Articuló también las cosas, hizo también las cosas que David decidió, en lugar de luchar, decidió huir. Y cuando él está huyendo, cuando él se va otra vez a ir refugiado siendo el rey, cuando él se va, dice, o lo que dice Segunda de Samuel es esto, dice, dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Es decir, ¿no eres tú el que conoce lo que Dios está haciendo, el que ve lo que Dios quiere hacer? Dice, vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas, tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Versículo 28. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadac y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Ve lo sorprendente que es David.
En este momento que está siendo perseguido, decide que los sacerdotes junto con el arca tienen que estar en Jerusalén. No importa si él como rey va a ser perseguido, no importa si él como rey va a ser quizás masacrado, pero él le dice, yo sé Sadoc y yo sé Abiatar, que ustedes quieren venir conmigo como cuando éramos más jóvenes, pero esta vez no va a ser así. Váyanse con sus hijos, porque ellos ya tenían 2 hijos, y eso también es muy importante, pero Sadoc y Abiatar y sus 2 hijos van a seguir a David junto con el arca. Y David le dice, por esta vez no, por esta vez regresen a Jerusalén, yo voy a estar en el desierto. Y la historia dice que David, o que Dios le dio la victoria a David. Absalón, que fue su hijo, terminó muerto, la rebelión quedó extinguida o extinta, y David regresó a Jerusalén. Pero nota aquí, o lo que quiero resaltar, es la fidelidad de estos 2 sacerdotes, de estos 2 hombres que deciden llevar el arca de la presencia de Dios con David y decir, si vas a huir al desierto, queremos ir contigo. Y David les dice, por esta vez no. Por esta vez mejor regresen a Jerusalén. Y en este momento, estas son las cosas. Me brinco, ya nos faltan 3 versículos más. Primera de Crónicas 27. Primera de Crónicas 27. Y Jonatán, 27:32. Primera de Crónicas 27:32. Y Jonatán, tío de David, era consejero. Ve las características de este tío de David. Varón prudente y escriba. Y Jehiel, hijo de Agmoni, estaba con los hijos del rey. Subraya el siguiente nombre. También Aitofel era consejero del rey, estaba en su corte, era parte de su equipo o de su equipo de gobierno. Y Usai Arquita, amigo del rey. Después de Aitofel estaba Joiada, hijo de Benaía, y Abiatar, subraya ahí Abiatar, y Joab era el general del ejército del rey. En otra parte, en Crónicas, describe ciertos oficiales, ciertos personajes, ciertos líderes que David tiene. Y estos líderes tienen la confianza de David, tienen su respaldo. Sin embargo, algunos de ellos, como vamos a ver, apostataron, traicionaron, mordieron la mano que dicen que les dio de comer. Algunos de ellos David realmente los rescató de lo peor. David los restauró, David les dio una posición, David les dio un lugar de servicio. Y muchos de ellos o algunos de ellos correspondieron con traición, con rebelión, con maldición. Pero en este momento Abiatar es mencionado como estos principales, este sacerdote. Y vamos al último pasaje. Y ya es para terminar la vida de Abiatar. Y más que haberte relatado una bonita historia, al final lo que quiero es que tú y yo concluyamos y podamos concluir cómo es posible que un hombre que desde su juventud sirvió, sufrió, caminó, estuvo en la corte del rey, cómo es que al final de su vida decide voltearle bandera o decide traicionar, decide rebelarse, decide apostatar, dejar sus convicciones y voltearle bandera a su rey. Ahora quiero hacer un paréntesis. Abiatar, Joab y muchos de los oficiales de David, de los líderes de los que te estoy hablando, vieron, y no fue algo que David enseñó con palabras, fue algo que David enseñó con su testimonio, de cómo él le fue fiel toda su vida a Saúl, a pesar de que Saúl fue un mal líder. Entonces Abiatar, Joab y otros tenían ejemplo. ¿Ejemplo de quién? De David, de cómo él pudo ser un hombre fiel a su líder hasta el final. Porque David tuvo varias oportunidades para acabar con Saúl. Y él hubiera justificado, pues Dios ya me ungió como rey. Saúl ya fue desechado. Saúl me quiere matar, yo lo único que estoy haciendo es me estoy defendiendo. Pero si algo podemos aprender de David es la fidelidad a un liderazgo. Es
la honra, el decir, yo no voy a tocar al ungido del Señor. No, pero el ungido del Señor es lo peor, será lo peor, pero yo no lo voy a tocar. La tentación de David nunca fue tener el reino, la tentación de David fue tocar la unción que había en Saúl. Y eso es muy, muy terrible, porque el día que David hubiera tocado esa unción, adiós el reino. Así de sencillo. Pero David se mantuvo íntegro. Pero estos hombres que siguieron a David y que habían visto esta integridad, que muchas veces le dijeron, mátalo, ahí lo tienes, mátalo, Dios lo puso. Un día David estaba en una cueva, y si conoces el pasaje, Saúl va también a la cueva, no sé a hacer qué cosas, pero David le corta el manto. Si David hubiera querido, lo hubiera aniquilado. Pero David es fiel hasta el final de la vida de Saúl. No obstante, Saúl es lo peor como líder. Ahora sí voy a Primera de Reyes 1.5, Primera de Reyes 1.5, y empieza siendo el desenlace de la vida de Abiatar. Versículo 5, Primera de Reyes 1. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo, yo reinaré. Ahora, en este momento de la historia, David ya es un anciano. David ya no puede salir, ya está en el palacio, ya es viejo, ya tiene 70 años quizás. Y muchos empiezan a ver y dicen, como que el rey ya está por morirse. Pues antes de que se muera hay que adelantarnos, o antes de que se muera hay que hacer algo, porque el rey ya se va a morir, ¿y quién va a ocupar el reino? ¿Quién va a ocupar el reino de Israel? Y ve lo que dice, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Era un hermano de Absalón. Y lo sorprendente es que describe su belleza física, describe algo en su parecer, resalta la Biblia esta parte de la imagen, una imagen que en lugar de ser un signo bueno, parece que esta imagen va a ser un signo negativo. 7. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, que era el general del ejército de Israel, que era primo de David, que desde que eran jóvenes se conocían, habían sido perseguidos, bueno, pero a Joab no los vamos a saltar, pero subraya el siguiente, y con el sacerdote Abiatar. Y se había puesto de acuerdo con Joab y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Ahora, ¿qué habrá pasado por la mente de este sacerdote? ¿Cómo le llegaron al precio? ¿Cómo fue capaz este Adonías de convencerlo de que era mejor dejar a David y unirse a su causa? ¿Qué acaso Abiatar no se acuerda de lo fiel que fue David a Saúl? ¿Qué acaso Abiatar no se acuerda de dónde él era un perseguido, alguien que venía huyendo y vino a pedir la cobertura de David? ¿Qué no se acordaba de eso? ¿Qué no se acordaba que si Abiatar estaba en el sacerdocio, no era por él, era por David? Y ve, versículo 8, pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simeí, rey, y todos los grandes de David, subraya la palabra, y todos los grandes, quiere decir que si había grandes, por otro lado habían pequeños, y creo que uno de los pequeños en este momento es Abiatar. ¿Qué lo hizo pequeño? Como un hombre que ha servido fielmente por quizás casi 40 años, ¿cómo ahora no es contado entre los grandes, sino es contado entre los pequeños o quizás entre los miserables? Dice, no seguían a Adonías. Ahora quiero decirte algo. Este Abiatar, a pesar de ser un sacerdote, a pesar de usar el efod, a pesar de haber estado ministrando junto con David, de haber conocido el tabernáculo de 24 horas que David levantó en su generación, no es capaz de trascender al siguiente mover de Dios. Mira, tú y yo podemos a lo mejor liderar un mover o ser parte de un mover, pero eso no garantiza que podamos trascender al siguiente mover de Dios. ¿Y cuál era el siguiente mover de Dios? No era David, era Salomón.
Y lo que Abiatar tenía que entender es que Dios se iba a mover ahora a través de ¿quién? De Salomón, ya no de David y mucho menos de Adonías. Quiero que tomemos un minuto, ya se nos va a acabar el tiempo, pero me gustaría escuchar una o dos conclusiones. ¿Por qué piensas o por qué concluyes que un hombre que ha estado caminando fielmente, que aparece en la lista de los principales, que ha sido perseguido, que ha sido rescatado, que ha sido levantado a un nivel de sacerdocio en la nación, por qué al final de su ministerio, al final de su vida, decide unirse a una rebelión? Cuando ya leímos que antes se mantuvo fiel cuando se rebeló Absalón, pero ¿por qué en este momento? ¿Qué pasaría por su mente? ¿O cómo podemos defenderlo? ¿Qué podemos decir a favor del sacerdote? Entonces, pues no sé, puedes prender tu micrófono. Estamos aprendiendo, ¿eh? Yo también, si la riego, pues también corríjanme, ¿verdad? Pero ¿qué piensan o qué concluyen antes de pasar al final, ¿sale? ¿Por qué piensan o por qué concluyen que este sacerdote apostató, traicionó, se cambió de bando al final del partido? El partido ya estaba ganado, ya nada más era mantenerse, pero se pasó con el equipo que iba a perder. ¿Que no lo podía saber? ¿Que no pudo haber usado el efod para consultar al Señor? Oye, Dios, ¿me quedo con David o me voy con este? Era sacerdote, ¿no? ¿Que no escuchaba la voz de Dios? ¿Por qué decidió al final ser ingrato? Bueno, vamos entonces a seguir avanzando en el pasaje. No, yo sí. Bueno, ahorita al oírte hablar y de la fidelidad, al oír que dijiste la fidelidad de David a su líder, aunque el líder no lo quería, Saúl no lo quería, lo aborrecía sin causa porque la verdad no tenía un motivo de peso, sino eran sus celos, ¿no? Para quererlo matar, y la fidelidad de David, incluso ahorita que mencionaste cuando él corta un pedazo de su manto, dice que se turbó, él como que me imagino que dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy cortando parte de la vestimenta de mi rey, de mi autoridad? Y la escritura dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Yo pienso que ahí está la respuesta, que se debe de ser uno conforme al corazón de Dios. Él tenía una de sus características y Dios lo dijo de él, que él se iba a levantar un hombre conforme a su corazón. Entonces David tenía el corazón de Dios. Y si David tenía el corazón de Dios, tenía la identidad de Dios. Sabía quién era Dios. Y él sabía, el estudio no vino con nosotros al discipulado a tomar autoridad y sumisión. Creo que nunca lo vi yo en mis aulas tomando autoridad y sumisión. No, por más que hago memoria, no estuvo él. David no estuvo conmigo tomando la lección, pero él aprendió muy bien lo que significa ser, quién es una autoridad. Como tú dices, él no andaba por ahí chismeando o hablando o diciendo de su líder. Y vuelvo a decirlo porque él tenía la naturaleza de Dios. Y quien tiene la naturaleza del diablo, digo, nada más hay dos caminos en la vida. O estás bajo la autoridad de Dios o bajo el principio que rige a Satanás. No hay otra. Los que critican a un líder están bajo ahora sí que bajo la potestad del enemigo. Pero quien respeta a su liderazgo está bajo la autoridad de Dios. Entonces, aquí yo entiendo si el otro era el sacerdote, pero yo creo que nunca sanó su corazón. Para mí ese hombre no sanó su corazón. Vio lo que pasó con su padre por causa de David. Y no sanó su corazón, está como Absalón. Absalón no sanó su corazón, más adelante lo vamos a ver. ¿Y por qué se le revela al padre? Porque no sanó su corazón. O sea, hay tantas cosas que uno tiene que sanar y preguntarnos a estas alturas, ¿bajo qué principio estoy yo sirviendo a Dios? ¿Bajo qué principio, si es que está sirviendo a la iglesia, está sirviendo a la iglesia? Bajo el principio de la autoridad suprema que es Dios, y de ahí todas las demás autoridades que Él ha puesto son delegadas. ¿Estamos sirviendo bajo el principio de Él
porque Él es la autoridad en el universo. Él es el creador, Él hizo todo. ¿O estás tú sirviendo bajo el principio de Satanás? Porque bajo el principio de Satanás, bueno, pues ya para qué te digo qué hay en ese camino. Entonces, no se te olvide, solo hay dos caminos en la vida. O estamos en el camino correcto de Dios, o andamos conforme a su corazón, o andamos conforme a los principios de rebelión de Satanás. Porque esos son los principios de rebelión. Y vuelvo a decir, este hombre David conocía muy bien la autoridad. Por eso jamás se atrevió a proferir cosa alguna contra el rey. Porque aunque el rey no estaba bien, él no era nadie para decir, ¿y por qué dice esto? ¿Y por qué hace esto? ¿Y por qué el otro? Él se guardó. ¿Por qué? Pues porque tenía el principio de Dios. Su fidelidad lo conocía él. Por lo tanto, donde quiera que iba, su comportamiento era conforme a Dios y era agradable a Dios. Y el otro Abiatar, pues nunca sanó su corazón. Y aunque sirvió, como tú dices, 40 años, a lo mejor podemos decir, a este rey, a fin de cuentas, le dio la espalda. Como yo decía el jueves pasado a las mujeres, ¿cuántos de ustedes han sufrido una traición? Yo creo que festejaron el día que los traicionaron, ¿no? O les dieron la espalda a un amigo, una amiga. Dijeron, vamos a hacer una fiesta y a cortar un pastel por esta traición. A nadie le gusta que lo traicionen. A nadie le gusta que hablen mal de una persona. A nadie. Entonces, nosotros mucho menos, porque se supone que hemos creído en Dios, que no le recibimos, porque el recibir es una cosa, le aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Entonces, si le aceptamos, por naturaleza tenemos, como David, la naturaleza del Padre. ¿Sí? Entonces, el otro actuó de esa manera porque estaba según él sirviendo a Dios, pero estaba bajo el principio de Satanás, que tarde o temprano la raíz que él tenía de maldad iba a salir, tarde o temprano iba a salir su maldad. Es como el que está en la iglesia, pero ya metió que se va a ir. ¿Qué tiene? ¿Los principios de Dios o el principio de rebelión? Pues el principio de Satanás, porque nunca ha sanado su corazón, nunca en sí ha amado a Dios. Yo vuelvo a decir, como los que se divorcian, ¿qué tienen? Y dicen, son cristianos. No, nunca fuiste cristiano. Nunca estuvo Cristo en tu corazón, porque uno que tiene a Cristo en el corazón no hace semejantes cosas. Dios es fiel. Y lo que sostiene el universo es la fidelidad de Dios. Y si Él es fiel, yo soy fiel. Y me apasiono por ese Dios tan grande y tan amoroso y tan maravilloso. Amén. Pero Abiatar venía siendo fiel. Pues Abiatar, dice el pastor Abiatar, venía siendo fiel, entre comillas, porque había algo dentro de él que como que era verdadero, pero tarde o temprano, y es lo que acabo de decir, tarde o temprano tuvo que salir la raíz de amargura. ¿Por qué voltear, darle la espalda a su rey después de servirlo tantos años? ¿Qué lo movió, como tú dices? ¿Le llegaron al precio o cuánto le dieron? ¿No? Es como el profeta que le dicen, Balaam, oye, profetízame contra ese pueblo. Oye, ¿cómo yo voy a profetizarte si es un pueblo bendito por Dios? ¿Y quién soy yo para maldecirlo? Si cuando Dios decreta algo y dice algo, lo cumple. Entonces aquí también, entre comillas, él estaba sirviendo a su rey. Pero yo puedo decir, a lo mejor ni siquiera se le había olvidado que por culpa de David habían matado entre ellos a su padre, ¿no? O el principal fue su padre. Entonces, como que algo ahí estaba que no había sanado. Entonces, como decía apenas el domingo, no sé qué día, el pastor decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, ¿sí? Entonces, si ves si hay en mi camino de perversidad. Entonces, tenemos que ser examinados. Nosotros ponernos delante de Dios y decirle, examíname de veras, porque yo me creo Juan Camaney, yo me creo que nomás yo soy pura verdad y puritita verdad y nomás cuando me suben a la balanza no peso nada, ¿no? Entonces, más bien, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Porque vuelvo
a decir, como lo he dicho ya varias veces, el que conoce perfectamente lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, es el Señor. Y ante Él no podemos nosotros mentir, no podemos fingir. Tarde o temprano, si estamos fingiendo, tarde o temprano van a salir las cosas. Amén, Juan. Ya me llevé 1 hora. No, bien, muy bien. Sí, también algo que nos enseña la vida de Abiatar y de Sadoc justamente es esto del corazón. Y creo que una de las cosas que Abiatar no pudo tener o no pudo desarrollar en su ministerio fue un corazón conforme al corazón de Dios. Ahora, cuando tú lees el contexto, y hoy solamente hablamos de Abiatar, pero si habláramos de Sadoc, el otro sacerdote, Dios da una promesa y dice, así como me levanté un rey conforme a mi corazón, David, y no un rey conforme al corazón del pueblo, Saúl, dice, así también me voy a levantar un sacerdote conforme a mi corazón, Sadoc, y no un sacerdote conforme a tu corazón, David. ¿Y quién era ese sacerdote conforme al corazón de David? Era el sacerdote Abiatar, porque al final David le había dicho, está bien, ven, sí, sigue. Pero lo que Dios quería resaltar es que el sacerdocio, en este caso el creyente, necesita tener el corazón del Padre. Necesitamos que nuestro corazón esté limpio, que sea un corazón íntegro, porque si no, tarde o temprano va a salir esta tendencia, esta maldad, esta ganas de hacer sin que Dios esté respaldando. Este tipo de pecado que está ahí oculto, que está guardado. Y quizás sí, yo también lo pensé. Quizás en algún momento el resentimiento, el recuerdo de hace años de cómo es que la familia murió de Abiatar, quizás vino en este momento. Pero lo que sí estoy seguro es que Abiatar no fue un sacerdote conforme al corazón de Dios. Fue un sacerdote, mas no un sacerdote conforme al corazón de Dios. Ahora, si eso es cierto y nosotros somos sacerdotes, wow, el ser sacerdote no garantiza que podamos trascender al siguiente mover de Dios, no garantiza que seamos fieles hasta el final, no garantiza que podamos entregar la estafeta. Necesitamos tener el corazón de Dios como sacerdotes, pero también como reyes. Lo que nos enseña Génesis y Apocalipsis es lo mismo. Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces Él pone un corazón de rey, pero también pone un corazón de sacerdote. Y creo yo, algo que le faltó a Abiatar es ese corazón de sacerdote conforme al corazón de Dios. Perdón, un corazón de sacerdote conforme al corazón de Dios. Número 1. Número 2. Claro, Abiatar en algún momento desconoció la autoridad que Dios había delegado. ¿Y cuál era la autoridad? David y lo que David dijera, porque él era el rey. No porque David esté viejito, no porque David ya no salga del palacio, no porque David ya está chochito, no porque David ya no está a la moda. No significa que Dios no respalde a David. Y parece ser que en este momento se desenfocó de quién era la autoridad. Entonces, cuando tú y yo perdemos el enfoque de quién es la autoridad, tenemos problemas, aguas. Ese es lo siguiente es la rebelión, cuando tú no distingues quién es la autoridad. Ahora, no te vayas lejos. Las autoridades están puestas en todos lugares, en todos niveles. Y yo conozco gente, no solamente en las iglesias, fuera de las iglesias, que lo que menos quiere es que alguien tenga autoridad sobre ellos, sujetarse, rendirles cuentas. Inclusive cuando en los trabajos, exacto, tienes tu jefe, tú dices, y criticas al jefe, ¿no? Ese es un tonto, yo lo podría hacer mejor, está ahí por sus palancas, bla, 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 bla. Sí, será lo que sea, será tu Saúl si quieres. Y si tú eres muy bueno como dices que eres, entonces tú eres David. Y si él es tan malo y tú eres tan bueno, sujétate a su autoridad, porque eso fue lo que hizo David. Un líder muy malo, un hombre muy bueno, ¿y qué fue lo que hizo? Nunca descalificó a su autoridad,
sino que tuvo el momento en que Dios lo llevó. Ya casi vamos a terminar. Juan, sí. Mira, ahorita me estaba acordando también del domingo y de lo que estás diciendo ahorita de Abiatar, que a lo mejor de acuerdo al sacerdocio como debía de establecerse, de acuerdo al mandato de Dios, a lo mejor él estaba en esa línea. Pero como tú lo dices, eso no quiere decir, es como los hijos de ustedes, no quiere decir que porque ya nacieron de papá y mamá cristianos, ellos ya nacieron con Cristo en el corazón, no. La tarea de ustedes es enseñarles, si todos los días, como dice la palabra, y de verlos que pues ellos vayan creciendo y lleguen a madurar y tengan a Dios en su corazón, ¿no? El domingo yo lo comentaba con varios de los hermanos, el capítulo 15 de Lucas está diciendo que se acercaban a Jesús, y lo relaciono con la vida de Abiatar, se acercaban a Jesús los fariseos y los pecadores, los fariseos y los pecadores. Fíjate, ellos oían de la fama de Jesús. Entonces, era gente que no era bien vista, ¿sí? Los publicanos y los pecadores. Pero ellos, dice que ellos eran los que se acercaban a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos tenían una necesidad muy grande. Y ese hombre estaban oyendo que él traía un mensaje y a ellos les interesaba ese mensaje. Entonces, ellos eran los que se acercaban, ellos buscaban, fíjate, alguien que no estaba dentro de, puedo decirte, leyendo las escrituras quizás diariamente, orando, pidiendo a Dios, pero se acercaron a él. Entonces, a este hombre, este sacerdote Abiatar, ¿qué le correspondía? Lo mismo que ellos. No por decir que era el sacerdote no tenía necesidad. Todos tenemos necesidad. Y la necesidad primordial es de estar con Dios y de buscar a Dios. ¿Sí? No quiere decir que, pues voy a ser pecador para que me pueda yo acercar a Él. Bueno, de Dios depende si te acercas o no te acercas, si te acepta o no te acepta. Que ya lo mencionaba Ruama al inicio. Nosotros no estamos por nosotros. Dice que nosotros no le amamos a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero. Es por eso que nosotros le amamos. Él nos buscó a nosotros. Y como nos buscó como consecuencia, aquí estamos. Entonces, a este hombre, ¿qué le correspondía? Pues sanar su corazón, estar con Dios. Y si era de la línea de sacerdocio, pues dedicarse, porque Dios, es lo que yo vuelvo a decir, yo acabo de cantar que Dios es bueno. Y entonces, ¿por qué luego me quejo? Si Él es bueno. Entonces no estoy cantando con congruencia, no estoy cantando con entendimiento que Dios es bueno y Él es bueno y todo el tiempo Dios es bueno. Entonces aquí, este sacerdote, él era el necesitado, el que tenía que acercarse a Dios por esa revelación, por ese gratitud, ¿no? Porque qué bueno haber nacido en una familia de sacerdotes, ¿o no es bueno? Es bueno, eso es maravilloso. Sí, entonces a nosotros es lo que nos toca, acercarnos a Él. Nada más eso, Juan. Ok, gracias. Pudiéramos seguir sacando conclusiones. Creo que hay más de dónde concluir. Voy a leer los últimos versículos y tú puedes leer todo el contexto, todos los capítulos, esa que sea tu tarea. Pero ya me voy a Primera de Reyes 2. Primera de Reyes 2. Voy a leer a partir del 22, ¿sale? Y para lo que te estoy leyendo, ya hay una transición. Ya para esta Primera de Reyes 2, ya David ya no existe. Ya David ya partió, ya dejó constituido a Salomón. Él es ahora el rey. Lo que Dios va a hacer, lo va a hacer a través de Salomón y de los que Salomón designe. Y ya al final vamos a ver qué pasó con este sacerdote, porque David, no creas que lo David no lo ajustició, David no hizo nada con
con ese sacerdote, porque David sí reconocía la unción, el cómo él había estado con él. Pero ve lo que hace Salomón, versículo 22, Primera de Reyes 22. El rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisac sunamita para Adonías? De este Adonías vamos a hablar después porque también fue canijo, ¿verdad? El rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisac sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor. Y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Ya tiene al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Ahora creo yo que hubo todavía alguna oportunidad para que Abiatar se arrepintiera de la tontería de haberse cambiado de bando y regresar. ¡Ay, mamá! ¿Eso qué? Hola, hermano Abel. No se escucha. Dios les bendiga a todos. Bendiciones, hermano Abel. Sigan instruyendo a los demás hermanos. No estaba muerto, andaba de parranda. Hola, hermanos. Que no estaba muerto, que estaba de parranda. Era Abiatar el hermano. Sí. Ya Mira, ya está Timo, lo fue a ver corriendo, hermano, mire. Ahí está, mire. Mira, ya no los veo. Ahí están. Mira. Timo, ahí están. Hola, ya ver, hermano, sí los quiere ver. Hola, Dios les bendiga. Porque están lejos. Ya todos están ahí con cara así. Hermano, qué bueno. Son de verdad, son de carne y hueso, sí. Son inflables de Chiconcuac. Piratas. Ya sabes que en Chiconcuac hacen cosas piratas. Seguro fue a ver al pastor porque sabe que hoy es su cumpleaños. Ah, Bueno, a lo mejor fue por eso. Vinieron al mole. Termina Juan porque tengo una reflexión. Ok, termino en el 20. todavía él tiene. Dice. El hermano Luis quiere decir algo. Perdón, es que no vi su mano. ¿Querías decir algo, Luis? Sí, Pues es que nada está más negro. dos cosas, Juan. Nada más dos cosas. La primera es que la palabra dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella emana la vida. Y lo segundo sobre Abiatar es que tal vez pudo estar un tiempo con David. Estaba pegada a la vid que era David, pero al final de cuentas, su fruto fue diferente al de David. Por lo tanto, la palabra nos dice que los conoceremos por su fruto. Y el fruto de Abiatar fue infidelidad, fue traición y todo lo que le queramos poner. Entonces, sí es cierto, estuvo un tiempo con David, fue de los hombres que menciona la palabra, uno de los importantes, pero a final de cuentas su fruto no fue el correcto. Su fruto fue traición. Esas dos cosas, Juan. Bien, gracias por el comentario. Y bueno, al final de la vida de Abiatar, versículo 26, Primera de Reyes 2. Ahora, Salomón es un rey y es un hombre sabio, quizás el hombre más sabio que ha existido. Y uno de los encargos de David al final es que David sabía quiénes la habían regado en su reino. David lo sabía. Y uno de los encargos que da David a Salomón es: Salomón, tú con tu sabiduría, encárgate de estos. Tú con tu sabiduría, con la sabiduría que Dios te ha dado, haz. Pero, y dice David, no dejes que estos vayan a, ¿cómo dice? No dejes que, en pocas palabras, que no tengan una vida tranquila después de lo que hicieron. Y entre ellos está Abiatar. David le dice a Salomón, haz con él lo que tú consideres porque tú eres un hombre sabio. Y ve lo que hace Salomón, versículo 26. Y el rey, pero ya el rey Salomón, porque David ya no está, el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatoth. Anatoth era un pueblo, una ciudad lejos de Jerusalén. Vete a Anatoth, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Ve, alguien que traiciona, que se rebela, que no
tiene el corazón de Dios como sacerdote, alguien que voltea bandera, ¿verdad? Alguien que es un líder y después va contra su autoridad. Lo que Salomón dice, eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David, mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Salomón sabía bien quién era Abiatar, sabía las historias que su padre le había contado, sabía de lo mucho que él había estado con David, pero le dice, eres digno de muerte, por lo que hiciste, por el cómo concluiste al final. ¿Y sabes qué, Abiatar? Tú no vas a trascender al siguiente mover de Dios. Tú te quedas en tus heredades, te vas de aquí. Y al final dice, así echó Salomón, versículo 27, a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. ¡Ay, híjole! Es tu tarea que leas Primera de Samuel en los primeros capítulos, porque las historias en la Biblia y principalmente en David van amarradas, van juntas, no se pueden entender fuera del contexto, van unidas. Esa es la manera de poder concluir bien. Y ya esta es mi última conclusión y doy la palabra, ¿verdad? Necesitamos entender que el que seamos líderes ahora, el que tengamos un lugar de honor en la iglesia, en el trabajo, en la casa, eso no quiere decir que en el siguiente mover, en el siguiente nivel, garantice que estemos. Tiene que ser algo intencional, tiene que ser algo de parte de nosotros. No era la voluntad de Dios que Abiatar estuviera allá. No, pero es que había una maldición a su familia. Tienes que entender el contexto. Tienes que entender que Abiatar tuvo en algún momento, como muchos otros de David que apostataron, la oportunidad de arrepentirse y de decir, no era lo que tenía que haber hecho David, aquí estoy. No era lo que tenía que haber dicho, aquí estoy. No era la forma, reconozco que he pecado, pero muchos de ellos nunca reconocieron su error o no quisieron o se hicieron duros a la voz de Dios. Y Abiatar, siendo sacerdote, tenía que entender que el mover de Dios ahora tenía que estar ¿en dónde? En Salomón. Entonces es una buena exhortación para que analicemos en dónde estamos ahora parados. Que reconozcamos quién es la autoridad que Dios ha delegado sobre nosotros. No hay nada peor que vivir sin alguien a quien rendirle cuentas. El día que tú dejas rendirle de cuentas a alguien, entonces estás listo o preparado para que tu corazón se haga duro, se haga rebelde, se haga traicionero y dejes de concluir lo que Dios quiere. Creo yo, Dios nos quiere llevar siempre al siguiente mover. Ahora, hubo pocos hombres que transicionaron del reino de David al reino de Salomón, pero los que transicionaron, es decir, los que pasaron, los que cambiaron, los que avanzaron, desarrollaron ciertas características. Ahora, yo te he hablado de las características de los que no pasaron, y uno de los que no pasó fue Abiatar. Él no pudo continuar con el ministerio, con el legado, y todavía más triste, si tú lees la vida de su hijo, el hijo también se pasó del lado de Abiatar. El hijo no renunció a la maldad, al pecado, a la hipocresía de su papá, sino que lo siguió. De tal manera que tú y yo podemos arrastrar a nuestras generaciones si no entendemos lo que Dios está haciendo. Ok, ¿cuál es tu tarea? Pues lee esta parte que dice versículo 27. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. ¿Cuál es la parte opuesta de Abiatar? Porque yo te hablé hoy creo que de la parte negativa, de la parte oscura, de lo que tú y yo no debemos de hacer. Si tú quieres leer la parte positiva, la parte buena, la luz, lo que sí debemos hacer, te recomiendo que leas la vida del sacerdote Sadoc. Él es la parte